Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión por T13 Móvil, T13.cl y también todas las plataformas digitales T13, donde les voy a contar todo lo que sabemos hasta el momento sobre el coronavirus, el COVID-19, coronavirus de Wuhan, muchos nombres ya tiene. Los invito desde ya a comenzar a hacer sus preguntas, a comentar esta transmisión, a compartirla por favor, a darle me gusta, a también darnos sus reacciones a través de Facebook principalmente y también hacer sus preguntas porque vamos a estar aquí con varias personas que van a participar en esta transmisión. Vamos primero con la información inicial. Este miércoles ya se confirmó el segundo caso del COVID-19 en Chile. Se trata de la esposa de este médico de 33 años que viajó hacia el sudeste asiático y estuvo en Singapur, donde hay un foco de cerca de 100 personas aproximadamente. Ella viajó con él, por lo tanto era muy probable que se contagiara. Ambos se encuentran bien de salud, el hombre ya fue dado de alta y la esposa se encuentra en observación, pero tampoco presenta un cuadro importante de la enfermedad. ¿Qué está ocurriendo en el mundo hasta ahora? Se han reportado aproximadamente 93.000 casos en casi 80 países y territorios, donde se han reportado además, lamentablemente, cerca de 3.200 fallecidos por este coronavirus de Wuhan. Además, lo que ha indicado la Organización Mundial de la Salud es que Corea del Sur, Italia, Irán y Japón son los principales focos de la epidemia. Ya sabemos cómo está la situación en Chile y en el resto del mundo, pero es importante también irnos al origen. Vamos a preguntarnos cómo empezó este coronavirus. Todo comenzó en Wuhan, una ciudad china de 11 millones de habitantes, donde entre el 12 y el 19 de diciembre se detectan casos de neumonía provenientes de un virus desconocido, que es identificado el 7 de enero como una nueva cepa del coronavirus que provoca su primera víctima mortal 2 días después. Un virus con una propagación mucho más rápida que otros como el SARS o el ébola, como se ve en este gráfico comparativo. Sin embargo, su tasa de mortalidad es de alrededor del 3%, mucho más baja que la del SARS, que llegó a cerca de un 10%. Como se ve en este gráfico del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, mientras que la mortalidad no llega al 1% en los menores de 50 años, alcanza el 14,8% en las personas mayores de 80. Y según las primeras investigaciones, el virus se podría haber transmitido a través de una cadena que comenzó en los murciélagos, siguió a los pangolines y finalmente llegó al hombre. Por eso es que las principales medidas de prevención, como vemos acá, son evitar el contacto cercano con personas enfermas, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura, a un recipiente cerrado. Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y lavarse las manos también con mucha frecuencia con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Vamos ahora a los síntomas, finalmente. Son lo que estamos revisando también. Pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición y pueden incluir fiebre, tos y falta de aire o dificultad para respirar. Esa es la información completa de lo que está ocurriendo hasta ahora con el coronavirus. En medio también de toda esta preocupación que hay respecto al COVID-19, nuestro compañero Eduardo Wo conversó con el infectólogo de clínica alemana Sebastián Solar, quien entregó varias recomendaciones para poder evitar lo que está ocurriendo en este momento en todo el mundo. Vamos a escuchar parte de esa conversación y seguimos comentando junto a ustedes acá en nuestras plataformas digitales. Como nomenclatura, en primer lugar van a ver SARS-CoV-2, que es el nombre del virus propiamente tal, y COVID-19, que es la abreviación para la enfermedad que produce este virus. Okay. La sintomatología corresponde a una enfermedad respiratoria, puede decirlo de alguna manera común y corriente, es decir, puede haber moquilleo o rinorrea, dolor de garganta, tos, fiebre y malestar general. Y en los casos severos puede haber síntomas de neumonía, que significa tos, expectoración, fiebre y dificultad respiratoria. Y en los casos más serios puede haber falla del sistema respiratorio y de otros órganos de manera concomitante. Ahí cuando ya podemos diferenciarlo de que esto no es un resfriado, sino que podríamos estar hablando de algo peor, como en este caso, que podría ser el coronavirus. Una cosa es la severidad de la enfermedad, que lo va a diferenciar, así como hay influencias que pasan como un resfrío en la casa y otras que requieren hospitalizarse, pero la diferenciación de si esto es un coronavirus novel o el COVID-19 de otro de los virus respiratorios, lo hace finalmente el estudio del laboratorio de referencia que nos confirma un caso o por el contrario lo descarta. Actualmente en Chile lo tenemos. En Chile existe el test de confirmación, que es una PCR, una reacción de cadena polimerasa que permite identificar el virus, que lo tiene implementado y montado el Instituto de Salud Pública en el Laboratorio de Referencia Nacional, que es el lugar que está facultado para confirmar o descartar un caso sospechoso.
En estos momentos hay varios centros que están viendo la posibilidad o implementando el test diagnóstico en sus propios laboratorios que permiten casos seleccionados poder avanzar en la pesquisa diagnóstica. Pero en último término es la notificación a la autoridad sanitaria y la confirmación de nuestro laboratorio de referencia, que es el ISP, lo que nos va a decir si un caso sospechoso es confirmado o no. ¿Cuáles son las personas que son más susceptibles a poder ser afectados por este nuevo virus? El coronavirus, al igual que los demás virus respiratorios, puede afectar mayormente a población vulnerable. En primer lugar, de lo que se ha visto de los casos pesquisados hasta ahora es que los adultos mayores, o sea, personas de más de 60 años de edad, que tienen comorbilidades, que son enfermedades como la diabetes o una hipertensión mal controlada o enfermedades coronarias o con sus defensas bajas, están susceptibles de desarrollar esta enfermedad con criterios de gravedad, es decir, tienen mayor probabilidad, si se enferman, de hospitalizarse o de tener que estar en una unidad de tratamiento intensivo. Muy bien, y como ya les contaba hace solamente algunos minutos, durante esta jornada se confirmó el segundo caso de coronavirus en nuestro país, acá en Chile. Es la esposa de este médico que viajó al sudeste asiático y que por lo tanto se contagió de coronavirus. Vamos a tomar contacto con Alfonso Concha, quien se encuentra en Talca, donde se registró este caso, para comentarnos parte de lo que está ocurriendo en ese lugar y tomándole el pulso a la noticia. Alfonso, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, la noticia hasta ahora es la confirmación de 2 casos de COVID-19 en la región del Maule y por ende en nuestro país. Es un médico, ayer lo sabíamos, de 33 años, que junto a su esposa viajó al sudeste asiático y por ende era de toda lógica sanitaria, si uno quiere calificarlo, que su señora también tuviera COVID-19, este coronavirus, no tan temido internacionalmente. Y efectivamente son los 2 casos hasta ahora. Los médicos especialistas lo que nos han dicho y explicado es que es en realidad un caso, ¿no? Es decir, tienen el mismo origen, a eso se refieren. Es esperable y es la noticia de esta jornada. El médico de 33 años estuvo internado durante la tarde de ayer, hasta la tarde de ayer, y hoy en la mañana salió desde el Hospital Regional de Talca y ya está en su casa. En cuanto a su señora, una enfermera de 33 años, ella permanece en el hospital, pero ambos han estado casi sin síntomas. De hecho, estuvieron mucho tiempo asintomáticos y presentaron algo de fiebre y por eso entre el 25 que llegaron a nuestro país, provenientes desde Madrid, pero venían antes del sudeste asiático, hasta el 1 de marzo, es que la verdad es que no habían sentido la necesidad de acercarse a un recinto hospitalario y en este caso a una clínica, que fue donde llegaron primero. Pero después tuvieron algo de fiebre y tuvieron que comenzar a alertar a las autoridades que existía la posibilidad de que ellos tuvieran COVID-19, que es finalmente lo que ocurrió. Escuchemos parte de las declaraciones de los especialistas, del intendente, de la Seremia de Salud, también es muy relevante, de lo que dijeron al respecto de estos 2 casos confirmados. Ya les cuento la vuelta de las declaraciones, que es lo que sigue aquí en la región del Maule, pero primero escuchemos. Tenemos individualizada a todas las personas que tuvieron contacto directo o indirecto o compartieron espacios pequeños con esta persona, ya sea en el avión de Madrid a Santiago de Chile y también en el bus de traslado que tuvo desde la ciudad de Santiago hasta la ciudad de Talca. Yo le pido calma a la ciudadanía, primero porque el caso va relacionado con el primero. Si fuera un caso totalmente diferente, crearíamos otro sistema. El paciente había asistido a una reunión con 7 personas más al CEFAM. Esas personas ya fueron contactadas. Ellos están en vigilancia y también están haciendo el aislamiento en sus casas. Se confirma, como era de esperar y anticipamos el día de ayer, se confirma el segundo caso, que era la esposa del paciente. Bueno, ella realizó el mismo viaje, estuvo un mes viajando por los mismos países que él y es un contacto demasiado directo de la esposa, muy estrecho, por lo cual se confirma el segundo caso. Para cuantificar en números, son 12 los sospechosos que han llegado al hospital de Talca de tener coronavirus. Solo 2 se han confirmado, el resto se han ido para su casa sin ningún problema, es parte de cada uno de los protocolos que se deben seguir. Ahora, respecto a esta pareja, que ya está confirmado, tiene COVID-19, hay que saber con quiénes estuvieron durante los últimos días y por eso ya se ha instaurado un número cercano a las 80 personas, que son personas que tuvieron contacto con él. Por ejemplo, 6 personas que estuvieron delante de ellos y 6 personas que estuvieron detrás de ellos en el vuelo British en el que llegaron el 25 de febrero recién pasado.
Además, cuando llegaron a la ciudad de San Javier, tuvieron una pequeña recepción de sus compañeros de trabajo. Son parte del equipo médico UNCEFAM de la ciudad de San Javier. Bueno, esos compañeros de trabajo también tienen que ser censados, han dicho las autoridades, es decir, preguntados si tienen algún síntoma, si padecen algún tipo de anomalía y eventualmente hacerle un examen. Pero además, y esto probablemente es lo más importante, esta pareja llegó a Santiago y viajó aquí a la región del Maule, a Talca, en un bus. Ahí había 47 personas. También ya están siendo todos identificados y queda un par, decía el intendente de la región del Maule, que no ha sido contactado, pero la mayor cantidad de ellos, un porcentaje alto, sobre un 90% ya han sido contactados y por lo tanto se está haciendo ese trabajo de ir cercando el espacio y saber si las otras personas que tuvieron contacto con esta pareja efectivamente pueden llegar a presentar COVID-19, coronavirus. Escuchamos lo que dijo al respecto el jefe de salud de esta región. Es muy importante. Todo el virus está confinado a una persona, no es que ande en el ambiente, nos explicaba precisamente el jefe de salud pública aquí en la región del Maule. Escuchemos. El virus no está circulando, el virus está confinado a nuestro paciente, el cual fue dado de alta, y por lo tanto no es circulante, es un virus importado, no es nuestro, digamos. Por lo tanto, se tomaron todas las medidas de precaución, desde el traslado al paciente, desde el centro de donde él consultó, que no fue este hospital, en forma segura, el ingreso, la consulta dentro del servicio de urgencia y la posterior hospitalización. Para cerrar, lo más importante, se confirman 2 casos, pero hay un tercero en una sospecha bien fiable, que está en desarrollo, pero con bastante posibilidad de que pudiera ser el tercer caso. Es la madre de la enfermera. Esta misma enfermera, que tiene conciencia de todo lo que significa esto, dijo a los especialistas en el hospital de Talca que había estado durante todo este tiempo en contacto con su madre. Le preocupa porque su madre tiene sobre 60 años y ya pasaría a ser parte del grupo de riesgo en este caso. La mayor letalidad está en ese espacio etario, aunque con enfermedades crónicas, es muy importante decirlo. Así que por ahora hay completo monitoreo, 2 casos confirmados, eventualmente un tercero, pero hay que ver lo que ocurre durante la tarde. Lo más importante, al cierre, recomendaciones. Lo único que se puede hacer hasta ahora es aislamiento. En ese aislamiento está, por ejemplo, el médico de 33 años en su casa. Y precauciones, lavarse las manos con alcohol gel. Son recomendaciones que no solo se entregan en Chile, la entrega a nivel internacional la Organización Mundial de Salud. Vamos a estar muy conectados a través de todas nuestras redes, Facebook, Twitter, evidentemente que en nuestra página web en t13.cl y en la edición central de T13 todos los detalles de lo que sigue ocurriendo aquí en la región del Maule. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu completo informe ahí desde Talca, la capital de la región del Maule, séptima región. Muy bien. Ahora que ya tenemos un panorama más o menos general de lo que está ocurriendo con el COVID-19, tenemos una invitada aquí con nosotros, con quien vamos a conversar sobre una de las medidas clave para poder evitar la propagación del coronavirus de Wuhan. Se trata del lavado de manos. Le damos la bienvenida a Tracy Pulgar, enfermera de Clínica Alemana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por invitarme en esta ocasión. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Y entremos inmediatamente al tema que nos convoca, que tiene que ver con el lavado de manos. ¿Por qué es tan importante para no contraer enfermedades respiratorias? Bueno, tenemos que partir con esta situación que el lavado de manos es una de las medidas universales para la prevención de todas las infecciones. Y además una de más bajo costo, porque ¿qué es lo que nosotros necesitamos? El jabón, el papel, el agua, y aplicando una buena técnica podemos hacer una prevención de todo tipo de infecciones, ya que las manos están en contacto directo siempre con el resto de la gente, con la superficie, y por lo tanto, aplicando esta medida de bajo costo, podemos lograr prevenir las infecciones de persona a persona. Claro. Y es recomendable entonces lavarse las manos más de la cuenta. Por ejemplo, como decía el ministro Jaime Mañalich, cuando conversábamos con él en T13, decía, lo único que le recomiendo es ponernos obsesivos con el lavado de manos. ¿Es cierto eso? O sea, quisiéramos decir que el lavado de manos debe ser habitual en todas las personas. No quiere decir que por ahora el coronavirus nosotros debemos aumentar la frecuencia de lavado de manos, sino que este lavado de manos debe ser eficiente y aplicado en las ocasiones correctas. Por ejemplo, antes de comer, después de ir al baño, después de quizás tener contacto con superficies de riesgo en el transporte público o en contacto con gente que esté enferma con enfermedades respiratorias. Además tenemos que tener en consideración que el lavado de manos puede salvar vidas. Ya.
Perfecto. ¿Y hay algún producto, además del jabón, o que sea más eficiente que el jabón para lavarse las manos en este contexto, o realmente lo más eficiente es el jabón? Lo más eficiente es el jabón. Cualquier jabón que ustedes tengan en su casa pueden utilizarlo. Mientras apliquen la técnica de lavado de manos, no hay problema. Cualquiera puede ser utilizado. Perfecto. ¿Y utilizar alcohol gel? ¿Es igual o es mejor o...? Es igual de eficiente. Lo que tenemos que tener en consideración que cuando nosotros aplicamos el alcohol gel, lo frotamos y vemos evidentemente que hay suciedad en las manos, ahí necesitamos aplicar lo que es el lavado con agua y jabón. Claro. ¿Y cuáles son las indicaciones para poder hacer un lavado de manos eficiente? Como te decía, tenemos que contar con los materiales necesarios. Es el agua, el jabón, el papel, idealmente que sea papel desechable, un basurero, y previo a eso retirar todo lo que son joyas, ya sean anillos, pulseras, y posterior a eso aplicar la higiene de mano, ya sea partiendo desde humedecer nuestras manos, aplicar la cantidad suficiente que cubra toda la superficie y con movimientos enérgicos. Ahí lo estamos viendo, de hecho, bueno, en las imágenes perfecto. También de apoyo, sí, que tú misma ahí, nos ayudaste. Sí, ahí se puede visualizar. Ahí, bueno, están impecables. Claro. ¿Sí? Ahí van a aprender un poco más de la técnica, que es frotando las manos. Ahí lo podemos ir sea... viendo paso por paso. A ver, Perfecto. sería entonces echarse el jabón, frotar Claro, y comenzar. frotando interdigitalmente, las manos en círculos. Tenemos que frotar también lo que son los nudillos en la palma de la mano, las muñecas, las uñas contra la palma de la mano, y posteriormente hacer el enjuague eficiente de la misma forma que aplicamos la técnica. Cerrar la llave idealmente con el codo o con el mismo papel para evitar el contacto posterior al lavado de manos. Perfecto. Y el secado desde hacia arriba, hacia abajo, y desechamos. Luego volvemos a aplicar lo mismo con otro papel en la otra mano y desechamos nuevamente y tenemos un lavado de manos efectivo, eficiente. Ya, y también lo otro es que, bueno, sería bueno también una buena opción tener un basurero también que tenga para el pie, ¿no? Claro, no porque tener estos contacto. que tienen como esa típica cosita que queda media colgante, que uno tiene que tirarle para abajo y toquetearlo harto el basurero, tampoco se recomienda. No se recomienda, porque uno puede entrar en directa contacto con a lo mejor algún microorganismo que se encuentre dentro del basurero, por lo tanto es ideal ocupar el pie y así desechar y no tener contacto directo. Exactamente. Y bueno, tú ya me adelantabas un poco que el alcohol gel, cuando claramente las manos estaban sucias, en el fondo, ¿en qué momento no es efectivo? Cuando uno aplica el alcohol gel y al frotarlo ve suciedad, ve porosidad, quizás burbujeo en el alcohol gel, ya es evidente que lo que nosotros necesitamos es un lavado con agua y jabón, porque eso con el arrastre vamos a eliminar toda esa suciedad que no lo podemos hacer con el alcohol gel. Entonces, eso significa que, imagínate que yo estoy en una situación, no sé, está el agua cortada, o estoy en el colegio y no me dejan salir al baño, o en la universidad, y me lavo las manos, no va a ser efectivo. O sea, igual voy a tener riesgo de contagiarme o de tener algún tipo de contacto con el virus si es que me lavo con alcohol gel. Es igual de efectivo, solo que hay que tener en consideración cuando se vea tierra o mugre en esa aplicación de alcohol gel, quizás va a ser más efectivo lo que es el agua y el jabón. Claro. Pero si no se ve esa suciedad, es igualmente efectivo. Perfecto. Vamos, nosotros aquí somos latinos en Chile, nos saludamos de beso en la mejilla, bueno, nos damos la mano entre los hombres. Hay contacto físico, inevitable, que si uno no lo hace es falta de respeto, ¿verdad? Claro, sí. ¿Todavía no estamos al tiempo de comenzar a evitar ese tipo de contactos? ¿O ya debería ser recomendable hacerlo? O sea, es recomendable en el caso de la situación de que esta persona a la que estamos en contacto tenga alguna enfermedad respiratoria en ese momento, esté tosiendo o se haya sonado recientemente, ahí es mejor evitar el contacto directo y hacerlo con un saludo más lejano. A la hora de toser, de estornudar, ¿la recomendación es? Siempre el antebrazo, cosa de que no tengamos contacto directo con las manos y después toquemos otra superficie y contaminemos con lo que nosotros estamos expeliendo. ¿Y aquí va a quedar igual sucio? Pero frecuentemente no vamos a tener contacto con la gente de esa forma, va a ser más habitual en las manos. Entonces es una medida de seguridad utilizar el antebrazo. Perfecto, sí, eso es algo que se ha visto mucho entre las recomendaciones que han dado las autoridades. Hay otro tema que preguntan muchísimo y que también están comentando ahora en este momento en nuestras plataformas digitales, que tiene que ver con la mascarilla, que ya hemos visto que en varios países se han acabado, en España, en Francia incluso el presidente Macron prohibió y retuvo la mascarilla de todas las compañías que las distribuyen a la venta minorista en la farmacia para dárselas solo al personal de la salud. Incluso también puso un límite al precio del alcohol gel, porque se está incluso triplicando por este pánico colectivo, ¿verdad? Sí. ¿Se recomienda el uso de mascarilla entonces?
Habitualmente el uso de mascarilla no se recomienda a menos que uno esté en un lugar con gran afluencia de público, y por eso es más recomendable para el área de la salud, ya sea el médico, las enfermeras que estén en contacto directo con pacientes, ahí utilizar la mascarilla, pero a diario no es necesario utilizarla. Perfecto. Para que la gente entonces también Sí. se tranquilice, porque va a ser exclusivo y más que nada el uso Sí. para las personas que tienen contacto con los enfermos. Sí, con personas con alguna enfermedad respiratoria, Claro. principalmente. Tracy, ¿quieres agregar algo más, algo que se te haya quedado en el tintero, en tu mente respecto a esto? ¿Alguna llamada a la población? A tal vez tranquilidad, tal vez alguna otra medida. Sí, quizás que mantengamos la calma, no nos pongamos nerviosos con esta situación, así como hay otras muchas patologías a nivel respiratorio, siempre la prevención con el lavado de manos, la higienización, en el caso de que estén en contacto con niños, los niños evitar el contacto con personas con enfermedades respiratorias, o educar constantemente lo que es el lavado de manos como prevención universal ante todos. Esa es nuestra principal medida que tenemos que tomar frente al uso de mascarilla o el pánico en general. Muy bien. Lo de los niños también me gustaría tal vez que lo desarrollara un poquito más. Ellos están constantemente en contacto más con el suelo, con las mascotas, con las superficies, el counter, las mesas de centro, etcétera. ¿Cómo cuidamos a los niños? En ese caso, también educar lo que es el lavado de manos cuando estén en alguna superficie sucia, o tratar de que eviten introducir objetos en su boca, porque eso es un medio de contacto. Si tienen un juguete que está evidenciadamente sucio, limpiarlo quizás, evitar que estén en un lugar con mucha gente, pero las mismas precauciones en general para el adulto. Enfocarse principalmente también en lo del lavado de manos con ellos. Perfecto. Creo que nos ha quedado todo claro. Qué bueno. ¿Algo más que agregar? No, eso. Muchas gracias por invitarme. No, un gusto tenerte aquí con nosotros, Tracy Pulgar, enfermera de Clínica Alemana. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. A ustedes también, muchas gracias por habernos enviado sus preguntas, por haber participado en esta transmisión en vivo por T13.cl, por T13 Móvil y también por todas las plataformas digitales T13. Nos vamos a estar reencontrando en cualquier minuto, si así la contingencia lo amerita, con más noticias, con más información de Chile y el mundo, por T13.cl y sus plataformas digitales. Que tengan muy buena tarde. Chao.